Bien, entonces cuando se analiza estos intervalos de confianza para proporciones de la población, siempre se habla de niveles de confianza, ya sea 90%, 99% o 95%. Entonces hay que tener cuidado con esos niveles de confianza porque se hacen interpretaciones erróneas, dice. Para cualquier punto específico en el tiempo, dice, una población tiene un valor fijo y constante de P. Un intervalo de confianza construido a partir de una muestra que incluye o no a P, la proporción poblacional, ¿verdad? Un nivel de confianza del 95% nos dice que el proceso que estamos usando a la larga dará por resultado límites del intervalo de confianza que contienen la proporción real de la población el 95% del tiempo. Bien, esta parte es teoría. Ahora, hay otro valor acá en este tipo de problemas que se llama el valor crítico. El valor crítico es un valor de Z, ¿verdad? Que corresponde a un nivel de confianza, a un nivel de confianza dado. El valor crítico, el valor crítico tiene esta notación, ¿verdad? Un Z mayúscula y abajo un subíndice alfa, alfa medio, ¿verdad? Alfa pleca medios. Pero ese es un valor o constante que ya está dado y ese lo pueden hallar en la tabla de puntuaciones Z de distribución normal que hemos utilizado. Entonces son valores constantes que se utilizan. Solo la notación es que puede dar miedo en un primer momento, pero esa es solo es una, se aplica en fórmulas, pero es un valor constante dado que ustedes solo tienen que buscarlo en la tabla. Está en a pie de página de la segunda página de puntuaciones Z positiva. Ahora, el valor crítico Z alfa medio es el valor Z positivo que está en la frontera vertical que separa un área de alfa medios en la cola derecha de la distribución normal estándar y de la distribución normal estándar. El valor Z alfa medios, que es el mismo valor crítico, ¿verdad? Está en la frontera vertical para el área de alfa medios en la cola izquierda. El subíndice alfa medios es simplemente un recordatorio de que la puntuación Z separa un área de alfa medios en la cola derecha de la distribución normal. Es decir, un nivel de confianza del 95% nos dice que entre este espacio y este, ¿verdad? El gris claro, hay un 95% de confianza. Eso es lo que nos dice, 95% de confianza. Pero esto no, son valores, solo es una referencia, ¿verdad? No tienen que asustarse por ese valor ya es constante. Si lo hayan en la tabla o ustedes lo pueden escribir, valores críticos. Entonces, con valores críticos, entonces, ¿cuál es? Se sabe que el total de la campana acá es 100%, 100 menos 95. Entonces va a sobrar 5%. Entonces, pero en ambas colas, 5 entre 2 da 2.5%, ¿verdad? Entonces, esto no tiene que asustarse. Eh, ya cuando la hora de ejercicios, además esto solo es parte como para introducir. Ya en ejercicio solo deben usar el dato dado. Entonces aquí dice Z alfa medios obtenido de la tabla 2 corresponde al área de 1 menos alfa medios, es decir, del nivel de confianza que puede haber, yo estoy poniendo 95, sobra un porcentaje, pero distribuido entre las dos colas, ese alfa se va a dividir entre dos, ¿verdad? Entonces va a tomar otro valor, por eso es alfa medios. Pero eso no es relevante de que ustedes lo entiendan así, de que esto solo es una referencia que estoy dando. Definición. Un valor crítico
valor crítico, que la notación es esta, ¿verdad? Z alfa medios. Es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. El número Z alfa medios es un valor crítico. Una notación Z con la propiedad de que se separa a un área de alfa medios en la cola derecha de la distribución normal estándar. Entonces, para los tres niveles de confianza más utilizados, los valores críticos Z alfa medios, es decir, estos son los valores que van a utilizar en los ejercicios, ¿verdad? Entonces, para los tres niveles de confianza más utilizados, los valores críticos Z alfa medios están definidos con valores dados en siguiente tabla. Entonces, para un nivel de confianza del 90%, el valor crítico corresponde 1.645, que este es un valor de Z, pero ya dado. Ustedes solo deben tenerlo pendiente. ¿Qué valor Z alfa medios, que es el mismo valor crítico, corresponde al nivel de confianza para desarrollar el ejercicio, ¿verdad? 90%, así, si el nivel de confianza del problema dice que es 90%, valor crítico a utilizar es 1.645. Si es del 95%, el valor crítico el valor crítico va a ser 1.96 y un nivel de confianza del 99%, el valor crítico va a ser 2.575. O sea, estos valores están en la tabla, en la segunda página, en la tabla 2, están al pie de página, valores críticos comunes, ¿verdad? Estos tienen que tenerlos presentes según el nivel de confianza que les diga el problema. Margen de error. El margen de error, E mayúscula, también se llama error máximo del estimado y se calcula multiplicando el valor crítico que son cualquiera de estos tres valores, perdón, de acuerdo al nivel de confianza que le di el problema, multiplicado por la raíz cuadrada de la proporción muestral de éxitos por la proporción muestral de fracasos, que esto está definido aquí, ¿verdad? La proporción muestral es X sobre N y la proporción de fracasos es la diferencia 1 menos la proporción de muestral. Es decir, los ejercicios solo le van a dar la proporción muestral de éxito. No le van a dar este dato, pero este se saca por diferencia restando 1 menos el valor de la proporción muestral de éxito, ¿no? Entonces, el margen de error está dado el valor crítico, cualquiera de estos tres valores según el nivel de confianza, por la raíz cuadrada, la proporción muestral de éxitos por la proporción muestral de fracasos entre el tamaño de la muestra, n. Margen de error para proporciones. Por tanto, el intervalo de confianza o estimado del intervalo para la proporción poblacional P va a estar dado la resta, la proporción muestral menos el margen de error que me da después de aplicar toda esta fórmula. Menor que la proporción poblacional, que esta no, como no, esta es desconocida de toda la población, ¿no? Esta no lleva símbolo, menor que la proporción muestral más el margen de error. Es decir, son dos valores. En fórmula puede que se mire extraño, pero ya cuando hagan los ejercicios ya van a ver que se facilita cuando se le
se le entiende pues a la idea de la aplicación, donde el margen de error, ¿verdad? Sale de aplicar, de desarrollar esta fórmula. Por tanto, ahora el intervalo de confianza suele expresarse en los siguientes formatos equivalentes. Es decir, también se puede expresar como la proporción muestral indicada más o menos el margen de error, o bien entre paréntesis. Es decir, en vez de poner proporción muestral menos margen de error menor que proporción poblacional, menor que proporción muestral más error, solo se puede poner entre paréntesis separados por una coma, ¿verdad? O se puede expresar la proporción muestral más o menos margen de error queda expresado, ¿verdad? Después de haber calculado esto. Ahora, regla de redondeo para estimados de intervalos de confianza de proporción poblacional. Redondee los límites del intervalo de confianza para P a 3 dígitos significativos, a decimales significativos. Con base en los resultados anteriores, podemos resumir el procedimiento para construir un estimado del intervalo de confianza de una proporción poblacional P como sigue. Procedimiento para construir un intervalo de confianza para proporción poblacional para P. 1. Verifique que los supuestos requeridos se cumplen. 2. Establezca el valor crítico Z alfa medios que corresponde al nivel de confianza deseado. Por ejemplo, si el nivel de confianza es del 95%, el valor crítico es 1.96, es decir, un valor dado. Si es del 95%, valor crítico es 1.96. Aquí lo enlacé, ¿verdad? El valor crítico 1.96, ¿verdad? 3. Evalúe el margen de error. ¿Cómo se evalúa? Aplicando esta fórmula, el valor crítico, que tiene esta notación un poco de varios, extraña, ¿verdad? Y multiplicando por la raíz cuadrada de proporción muestral, éxitos, fracasos entre n. 4. Utilizando el valor del margen de error calculado y el valor de la proporción muestral, calcule los valores de P, proporción muestral menos margen de error y proporción muestral más margen de error. Sustituye estos valores en el formato general para el intervalo de confianza. Es decir, el valor que me da acá, menor que P, ¿verdad? Lo indico menor que, con esta simbología, menor que P más E. Y esto ya va a ser un solo valor, ¿verdad? O bien, la proporción muestral más o menos el margen de error, solo se indica una forma de expresar la respuesta, o bien proporción muestral menos E separado por una coma, y proporción muestral más E, ¿verdad? Margen de error, que tiene, este es un valor todo, y este es otro valor, ¿verdad? Y encerrados entre paréntesis. Y 5, redondee los límites del intervalo de confianza a 3 dígitos significativos. Es decir, lo que se dice aquí arriba, mismo que digo aquí, que se escribe aquí abajo, es lo que está aquí arriba. Ahora, tasa de éxito de la terapia de contacto. En el ejemplo anterior señalamos que los terapeutas de contacto participaron en 280 pruebas de su capacidad para percibir el campo de energía humana. En cada ensayo se pidió a un terapeuta que identificara la mano que estaba debajo de la mano de Milly Rosa. De los 280 ensayos, los terapeutas acertaron en 123 ocasiones. Entonces los resultados muestrales son 280. 280, es decir, el total de ensayos. La proporción muestral sería por la fórmula, ¿verdad? La fórmula que está al inicio
X, es decir, el éxito de la muestra entre el tamaño de la muestra. Sería 123 entre 280, que da 0.439286. Ahora, en estos ejercicios, como este es un resultado parcial, se recomienda usar la mayor cantidad de decimales posibles. Dice. En vez de utilizar 0.439 para la proporción muestral, empleamos decimales adicionales para que los cálculos posteriores no se vean afectados por un error de redondeo. Entonces se recomienda usar bastantes decimales, ¿verdad? En estos valores porque no son los finales, ¿verdad? Usar más de 3, entre más usan mejor. Inciso A, calcule el margen de error E mayúscula que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Esto aquí nos está diciendo para hallar el valor crítico, ¿verdad? Z alfa medios, el valor crítico. Nos dice que el 95%, el valor crítico sería 1.96. Entonces, y el inciso B nos dice calcule el estimado intervalo de confianza del 95% de la población, de la proporción poblacional. Entonces, el inciso A es calcular el margen de error. El margen de error se calcula usando la fórmula con el valor crítico que es 1.96, que corresponde al nivel de confianza del 95%, ¿verdad? 1.96. Como se calculó en el ejemplo anterior. La proporción muestral que calculamos arriba uso 6 decimales. Se recomienda para que haya exactitud, ¿verdad? Para el resultado final. Y la proporción muestral de fracasos sería la diferencia, ¿verdad? Q, esta no la dan, está incluida en la fórmula de margen de error, pero tenemos que sacarla por diferencia. Sería 1 menos 0.439286, ¿verdad? Que es la fórmula que está aquí al inicio, ¿verdad? Proporción muestral de fracasos, 1 menos proporción muestral, ¿verdad? De éxito. Bien, entonces el A nos pide el margen de error y N es igual a 280, ¿verdad? Estos son los datos que se deben incluir ahí, ¿verdad? Entonces, el margen de error, la fórmula es esta, ¿verdad? Valor crítico, que representa por estas letras, esta combinación de letras Z alfa medio, por la raíz cuadrada de proporción muestral por Q, muestral de éxito por fracasos, entre N. Entonces, esto hay que hacerlo con cuidado, sería 1.96 es el valor crítico que se representa toda esta Z alfa medio, ¿no? Por la raíz cuadrada de, proporción muestral por proporción muestral de fracasos, 0 que sale por diferencia, entre 280. Entonces aquí es la raíz cuadrada de todo esto, 280 que es N. Entonces tener cuidado, primero multiplicar esto, después dividirlo y después la raíz cuadrada. Ahí mejor háganlo por partes para que salga bien, ¿verdad? Entonces esto sería 1.96 por la raíz cuadrada de esta operación que esté adentro. Entonces ahí vayan haciéndolo por paso, ¿verdad? Entonces sería 1.96 va a multiplicar por la raíz cuadrada. Entonces primero hacen los cálculos dentro de la raíz, sería 0.43. Yo lo estoy haciendo ahorita, 9286 por 0.56, 0.714 entre 280. A eso le aplico la raíz, ¿verdad?
estos cálculos lo pueden hacer con la calculadora del celular, porque salen decimales, ¿verdad? Ven, números bien decimales y después le aplican la raíz cuadrada por 1.96, 0.058133, ¿verdad? Esto es lo que me da el margen de error. Entonces, el margen de error también lo dejamos con varios decimales, más de 3. Ahora, inciso B, construir el intervalo de confianza es bastante fácil. Ahora que tenemos los valores de P, proporción muestral y margen de error, y E. Simplemente sustituimos estos valores para obtener este resultado, ¿verdad? Sería proporción muestral menos margen de error, menor proporción, que esta no lleva signo arriba, menor que proporción muestral más el margen de error. Y solo sustituimos los valores, ¿verdad? Sería 0.43, 9286, que es la proporción muestral, menos el margen de error, que el cálculo del inciso A, menor que P queda en medio, menor que 0.43, los mismos dos valores que están acá, pero aquí sumando. Entonces calculamos, hacemos la resta y hasta el final redondeamos a 3 cifras significativas. Entonces aquí me da redondeando 0.381 y aquí 0.497. Entonces el resultado sería el intervalo de confianza para proporción poblacional estaría 0.381 menor que la proporción, la letra P sin símbolo, menor que 0.497. Que en otro formato se puede usar 0.381, ¿verdad? Coma 0.497, si usan otro formato, ¿verdad? Si no quieren usar esos menor que, ¿verdad? 0.497. No me salió esto. Bueno, mejor lo voy a borrar. Redondeado a 3 cifras significativas. Entonces se recomienda usar la mayor cantidad de decimales para el margen de error para cuando nos piden el intervalo de confianza, ¿verdad? Entonces miren que no es tan, o sea, la fórmula se mira complicada, pero ya se simplifica. Solo quedan 3 cantidades acá, ¿verdad? Tres valores. 0.3 menor que P, menor que 0.497. Entonces, al lado izquierdo de la letra P va restando proporción muestral menos margen de error, y al lado derecho de la letra P va sumando proporción muestral más el margen de error. Man. No sé, preguntas. Para el margen de error, recuerden que hay que tomar en cuenta el nivel de confianza, ¿verdad? El nivel de confianza, el valor crítico, que es un valor constante dado, ¿verdad? Según el nivel de confianza que nos diga el ejercicio. En este caso, nos dice el nivel de confianza el 95%, entonces el valor crítico es 1.96.
Estos cálculos es tener cuidado, errarlo mejor con calma, paso por paso. Primero multiplican dentro del radical, después sacan la raíz y por último 1.96. Estos decimales pueden calcularlos con la calculadora del celular, creo que sale mejor, ¿no? Cuando haya mucho decimal. Bien, no sé si hay preguntas de esto. Licenciado, ¿y cuántos decimales hay que ponerle? Hay que ponérselos todos. Para el margen de error, lo más que puedan. Y para y la proporción, sí, es mejor ponerlo para que el resultado final lo puede, sí, se redondea a solo 3 cifras. Pero para los cálculos intermedios, unos 4 o 5 decimales, es mejor usarlos todos, ¿verdad? Para todos estos. Ya solo hasta el final es que se dejen 3 cifras decimales significativas, ¿verdad? Sí, se recomienda, ¿verdad? Para que le salga más exacto el intervalo de confianza. Vale. Estamos ahí, ¿verdad? Bien. Ahora, de esto hay unos ejemplos que se suben, ¿verdad? Los agrego ahí, están en digital, en formato PDF, están agregados. Cuando vayan a hacer la guía, ¿verdad? Bien. Entonces recomienda usar la mayor cantidad de decimales, ¿no? Hasta el final solo se redondea a 3 cifras, ¿verdad? Por favor, porque eso le quita exactitud al problema. No, enteros no se puede. Pues más decimales mejor para estos tipos de problemas. Ahora, también existe el tamaño muestral para la estimación de la proporción poblacional, ¿verdad? De P. Cuando se conoce un estimado, el tamaño de la muestra se puede calcular utilizando esta fórmula, ¿verdad? N sería Z alfa medios a la 2, que es decir, el valor crítico elevado al cuadrado por la proporción muestral por la proporción muestral de fracaso, ¿verdad? Dividido entre el margen de error elevado al cuadrado. Y cuando no se conoce un estimado puntual, un estimado es cuando no se conoce proporción poblacional, el tamaño de la muestra va a ser el valor crítico, Z alfa medios elevado al cuadrado sobre 0, multiplicado por 0.25 dividido entre el margen de error elevado al cuadrado. Ahora, regla de redondeo para determinar el tamaño muestral. Para asegurar que el tamaño muestral requerido sea al menos tan grande como debe ser, si el tamaño muestral calculado no es un número entero, entonces redondee al siguiente número entero mayor. Entonces, es decir, que el tamaño de la muestra se redondea al entero más grande. Digamos, si sale 25.1, siempre se redondea al más alto, ¿verdad? El más cercano, más alto, siempre. 25.1, entonces se redondea 25 a 26, perdón. Este tiene que se redondea a enteros, porque la muestra no puede ser decimales, ¿verdad? Cuando en estadística la muestra son valores enteros de una población. Ahora, ejemplo 3. Dice, tamaño muestral para una encuesta por correo electrónico.
Las formas en las que nos comunicamos se han visto afectadas drásticamente por el uso de máquinas contestadoras telefónicas, máquinas de fax, correo de voz y correo electrónico. Suponga que un sociólogo quiere determinar el porcentaje actual de hogares en Estados Unidos que utilizan un correo electrónico. ¿Cuántos hogares deben encuestarse para tener una confianza del 95%? Aquí al decirnos confianza es el nivel de confianza. De que el porcentaje muestral es erróneo por no más de 4 puntos porcentuales. Entonces ahí nos están dando el margen de error, ¿verdad? 4 puntos porcentuales. Como nos dicen porcentuales, hay que dividirlo entre 100 porque nos está diciendo 4%. Hay que tener cuidado la redacción. Si nos dicen porcentual, tal valor, hay que dividirlo entre 100. Inciso A. Dice, utiliza el siguiente resultado de un estudio pionero en 1997. El 16.9% de los estadounidenses usaban correo electrónico. Entonces aquí nos están pidiendo cuántos hogares deben encuestarse para tener una confianza, es decir, el tamaño muestral. Nos están pidiendo N. Entonces el inciso A dice, utiliza el siguiente resultado de un estudio pionero en 1997, que el 16.9% de los hogares estadounidenses usaban correo electrónico. Y el inciso B suponga que no tenemos información previa que sugiera un posible valor de P. Entonces, aquí no, este porcentaje sería la proporción muestral, ¿verdad? Para el inciso A. Bien. Entonces dice que el estudio previo sugiere que P es 0.169, es decir, el 16.9% es la proporción muestral, ¿verdad? Entonces hay que, cuando salgan datos en porcentaje, hay que dividirlos entre 100 para que queden su decimal. Entonces, la proporción de fracaso sería 1 menos 0.169. Hay que calcularla siempre porque se ocupa, ¿verdad? Se va a ocupar en la fórmula. Entonces es la resta 1 menos 0.169 igual 0.831. Con un nivel de confianza del 95%, tenemos que el valor crítico es 1.96. Valor crítico, ¿verdad? Para 95% es 1.96. Porque es 95% de confianza, lo dice el problema. El margen de error es 0.04. El equivalente decimal de 4 puntos porcentuales. Es decir, algunos problemas les van a decir el margen de error es 4. Cuando es 4 sería el 4 entero, pero si le dicen 4 puntos porcentuales, hay que dividirlo entre 100, ¿verdad? Entonces, el equivalente en decimal 0.04, porque el problema dice 4 puntos porcentuales. Si dicen porcentuales, que hay que dividirlo entre 100. Si no dice, entonces sería el valor que le den. Entonces, el equivalente decimal de 4 puntos porcentuales se dividió entre 100. Puesto que tenemos un valor estimado de P, usamos la fórmula como sigue, ¿verdad? Entonces, como esto nos dan datos con todos los decimales, sería Z alfa a la medios, que es el valor crítico, 1.96 elevado al cuadrado, por proporción muestral, que es 0.169, que es lo que nos da acá, que se convirtió en decimal, por la proporción de fracasos que sale por diferencia, ¿verdad? 1 menos 0.831. Esto a la 2, recuerden que es multiplicarlo 1.96
por el mismo 2 veces, ¿verdad? Por esto, por este otro valor, y se divide entre 0.04 al cuadrado. ¿Saben cómo elevar al cuadrado, verdad? Creo que hay una, elevar al cuadrado un número, hay que usar esta tecla, ¿verdad? Una tecla X a la 2, ¿verdad? Entonces aprietan el número y aprietan la tecla X a la 2 para las partes donde, en la calculadora, donde le pide elevar al cuadrado. Entonces, en el caso de esto sería 0.04 al cuadrado. Vayan haciéndolo por partes para que no se equivoquen, ¿verdad? O sea, mejor escriben más el desarrollo y lo van haciendo en los ejercicios que se le pida. Poco a poco, ¿verdad? Van primero elevan al cuadrado, después multiplican para que, si creen que se van a confundir, entonces mejor paso a paso. Después de multiplicar, de elevar y multiplicar y dividirlo entre este valor que se eleva a 2, va a dar el resultado 337.194. Y se redondea al valor entero más próximo y alto, ¿verdad? Entonces sería 338. Entonces, esto significa que se deben encuestar al menos 338 hogares seleccionados al azar. En el caso que hay una proporción conocida. Ahora, inciso B dice que no tenemos información previa que sugiere un posible valor de P. Entonces se va a utilizar esta fórmula cuando no hay proporción muestral, ¿verdad? Entonces, como el inciso anterior, nuevamente utilizamos Z alfa medios, el valor crítico 1.96 y el margen de error 0.04, pero sin conocimiento previo de P, por tanto usamos la segunda fórmula como sigue. N igual valor crítico elevado a la 2 por 0.25, que es una constante que la da cuando no se conoce P, ¿verdad? Dividido entre el margen de error elevado a la 0, elevado a la 2, ¿verdad? Entonces se opera y nos va a dar un resultado de 600.25